sanar es cuántico. 40 herramientas para transformar tu realidad. Permitirnos abrir ese campo de infinitas posibilidades en el campo cuántico, ver las posibilidades y el potencial del que estamos hechos cada uno de los seres humanos. El tercer episodio de Yo Soy Cuánto seguramente te va a volar la cabeza. Desde que lo estoy diseñando estoy recordando cada vez más cosas y esta es una de las herramientas que me sirve literalmente en mi día a día. Muchas de las que te voy a compartir a lo largo de esta segunda temporada de 40 herramientas para transformar tu realidad, sanar es cuántico, van a tener quizás algunas como ciertos momentos en tu vida en la que las puedes integrar y utilizar. Esta la considero tan poderosa porque es una herramienta que puedes usar cuando tú quieras, durante el día, durante tu vida, todo el tiempo. Está ahí disponible para que puedas literalmente tomarla y cambiar tu realidad de un instante a otro como si fuera magia. Y para poder comprobarte un poquito más de qué estoy hablando y empezar a entrar en materia con este tema de hoy, te voy a decir cómo usé literalmente antes de grabar este episodio esta herramienta. Son las casi 11 de la noche del lunes. Mañana, en la mañana, tú vas a tener este episodio disponible para ti en todas las plataformas. Yo Soy Cuánto, hasta ahora soy yo sola y hace poquito se incorporó una prima mía que amo que me está ayudando a hacer algo del contenido. Pero si no, las ideas, el aterrizaje de las ideas, hacer este podcast, subirlo, hacer la edición, exportarlo, ponerlo en YouTube y luego en Spotify y otras plataformas, la portada, el título, todo lo estoy diseñando yo. Que bueno, ya estoy en camino a manifestar que haya más equipo, pero hasta ahorita lo estoy haciendo yo. Entonces imagínate que la hora que es y acabo de poder zafarme tantito de estar cuidando a mi hija porque justo estamos en semana que hay vacaciones, empezó hace poquitito la escuela, entonces he estado al full, más que he estado enferma, más que ha habido muchos cambios y movimientos internos en el diplomado de sistema nervioso que estoy tomando, estoy integrando poquito a poquito la información y eso me tiene de repente muy cansada porque siento que mi cuerpo está como procesando muchas cosas que no había podido procesar desde que soy chiquita. Entonces, imagínense el nivel de estrés y de activación que estoy sintiendo en el cuerpo, sabiendo que tengo este deadline de entregar todo mañana, que en realidad no pasaría nada si no lo entrego, pero es parte de mi compromiso conmigo y con este proyecto. Pero ¿cómo uso esta herramienta? Que es la narrativa interior. Literal es como el storytelling famoso, pero aplicado a la vida diaria y a la conciencia y a la transformación personal. Hace nada de tiempo que estaba terminando de hacer mi outline de este episodio, que lo he rebotado a lo largo de muchos días y es parte de mi proceso presente. Me encontré con esta narrativa justamente de no puede ser, no lo voy a terminar, me faltan muchísimas horas, no voy a dormir, ay, ¿por qué lo dejé afuera? ¿No? Y dije, Ana, es tu oportunidad de otra vez usar esa herramienta que constantemente la estoy usando, no tanto como quisiera porque se me olvida de repente mucho que la tengo, pero digo, por eso quería poner esto en el episodio 3, porque también yo al recordarla y al hablar de la importancia de esta herramienta la voy a estar usando. Y entonces elegí moverme a una narrativa distinta y a decir, yo puedo, sí soy eficiente, solo tengo que hacer esto, soy ágil, vamos a hacerlo, tienes energía, qué padre, qué emoción tu proyecto, imagínate a cuántas personas puede llegar, todo lo que puedes impactar, vamos, hazlo, tú puedes. Y mi realidad y mi frecuencia empezó a cambiar. Y el cómo y el desde dónde estoy haciendo este episodio está cambiando radicalmente. Así yo hubiera mantenido y sostenido la historia anterior de no voy a terminar porque no lo hice, hubiera sido completamente otra frecuencia. Aquí está el mejor ejemplo de cómo se puede usar
y de lo potente que es esta herramienta que probablemente ya la conoces, ya la has escuchado, porque creo que es muy intuitiva decir, claro, si cambio los lentes de mi realidad y si cambio mi percepción, pues va a cambiar el outcome, va a cambiar el resultado, va a cambiar cómo y desde dónde lo estoy haciendo. Y aunque yo les prometo y me pongo muy vulnerable de decirles que aunque yo tengo esta 40 y muchísimas más herramientas de transformación, de conciencia y demás, esta es una de las herramientas que a veces me cuesta recordar el utilizar, porque al ser una mujer tan sensible y a veces tan intensa, mis emociones me pueden de repente atrapar. Es decir, si ese estrés de que no lo terminé y de que qué onda todo lo que va a pasar y no voy a dormir, no lo cacho en el momento adecuado, ya está en 2 segundos esa visualización, como lo que hablamos justo en el episodio pasado de visualización cuántica. Esa visualización ya va a estar haciendo una reacción en mi cuerpo de meterme cortisol, hormonas de estrés, demasiado que tal vez ya no puedo gestionar, frustración, miedo de no acabar, autoexigencia y demás, incluso hasta llegar a un congelamiento de ya no hago nada, ya no quiero saber nada del proyecto, ¿ves? No puedo sostener nada. O sea, si no la cacho en el momento, me pasa a mí que llega la emoción que detona ese pensamiento o esa narrativa y me come. O sea, hay veces que intento cambiar la narrativa y me toma demasiada energía y esfuerzo porque ya hubo un cambio en mi fisiología, en mi cuerpo, en mi emoción, en mis hormonas, por la visualización que tuve de yo cansada, no terminándolo y odiando todo lo que está pasando porque no lo terminé y autoexigiéndome y diciéndome que no lo estoy haciendo bien. ¿Me explico? Probablemente a ti también te pase y probablemente sea una de las herramientas que al intentar escucharla a la ligera te puede detonar mucho, porque muchas partes de nuestro ser a veces se quedan en nuestro yo adolescente o en nuestro yo niño. O sea, vamos a ponerte el ejemplo también más sencillo. Ahorita que estoy cada vez, todo el tiempo más bien con mi hija, súper cerca de mi hija, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que a mi hija o a una niña, un niño, se le está comiéndose su helado y se le cae su helado. Para ella tiene, aparte, no lo vamos a desmenuzar tanto desde la neurociencia, pero pues tiene una reacción de frustración, de que no, esto que pasó es caótico, llega la emoción, se activa la amígdala en su cerebro, que es esta como alarma, y peligro, horror, se me cayó el helado, sufrimiento, dolor, enojo, ¿no? Todo lo que pueda detonar esa experiencia. Y tú llegas y le dices al niño, ay, no pasa nada, no es para tanto, te compro otro, no pasa nada, mira, lo levantamos. Y para ellos es, ya me comió la emoción. O sea, por más que me digas que está esta otra perspectiva o esta solución o esta forma de ver que se me cayó el helado, esta experiencia, yo ya no lo puedo ver porque está todo mi cuerpo activado y mi alarma interna, mi amígdala interna diciéndome esto es caótico y catastrófico, ¿ok? Como este estrés. Entonces, eso nos pasa también a nosotros porque muchas veces la mayoría de los seres humanos, hoy en día me atrevería a decir que nos cuesta mucho a veces como adultos gestionar nuestras emociones y ya tenemos pues como ciertas cositas o traumas acumulados o heridas acumuladas que nos hacen reaccionar. Un ejemplo más adulto es que imagínate que llega tu pareja o llega una persona que quieres mucho, tu mamá, tu hermano, y no sé, llega y avienta las llaves como a la barra y llega como muy enojado y con una cara y te contesta mal y tú entras en una narrativa interna A o B. La A es algo hice mal, esto está enojado conmigo, tengo que reaccionar, no puede ser que hice mal, o la otra, ¿no? Como la reactividad de está agrediéndome, voy a responderle, ¿qué le pasa? O está esta otra posibilidad de otra narrativa, otra historia que es, probablemente le fue mal. Me voy a acercar a preguntarle cómo le ayudo o qué necesita y cambia el resultado y cambia cómo o muy probablemente lo que va a suceder según la historia que automáticamente te vas a contar según la experiencia o lo que estás viendo frente a ti. Sí o no me estás siguiendo de lo poderosa que es esta herramienta. Y muchas veces toda esta historia que te vas a contar
depende no de tu yo consciente, depende 95% de tu subconsciente, porque es 95% de lo que tienes en el cerebro. El subconsciente o lo inconsciente que no alcanzamos a ver y luego ya reaccionamos por eso que pasó. Hay literalmente señales de tu cuerpo, de adentro, de tu biología, de tu recuerdo, de tu memoria, que solito te va a estar arrojando el cerebro diciéndote: aventó las llaves, eso significa que tal, porque para ti tú ya relacionaste que aventar las llaves significa esto, ¿no? Entonces hay toda una cadenita de sucesos inconscientes que suceden cuando tú estás interpretando la realidad de algo que está pasando. Y va a depender completamente de la persona, de su historia, de su vida en general. Porque todos tenemos una voz interior diferente. Desde que nacemos hasta aproximadamente los 7 años, como dije en el capítulo anterior, vivimos en un estado de hipnosis natural. Las ondas de nuestro cerebro están en un estado como cuando un adulto entra a un trance o a una hipnosis, en donde lo que le digas, como lo digas, está entrando sin filtro a su programa, a su mente, a su cerebro, y eso está creando sin filtro neurotransmisores, conexiones que van a tener información que van a hacer que lo que sigue, para todo lo que sigue de su vida, mantenga estas creencias, este sistema de operar, este sistema operativo, estos programas, sin dudarlo y sin cuestionarlo. Conforme vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos, llega, y eso le deseo, si es para el más alto bien de las personas, pero ojalá que la mayoría de las personas pudieran llegar a ese punto en donde tomas conciencia de decir: wow, me voy a cuestionar cuál es mi voz interior y de dónde viene. ¿Es mía? ¿Es de mis papás? ¿Esto es mío? Y si sé que no es mío, ¿qué es lo que quiero diseñar yo de voz interior? Yo llevo años en este camino de decir, en primera, tener consciente cuál es mi voz interior y cómo esa voz interior hace que todos los días yo actúe. Actualmente que estoy viviendo, por ejemplo, en casa de mis papás, veo muchos patrones y muchas creencias que yo tomé desde chiquita sin filtro, y que de repente estos aha moments o estas tomas de conciencia es: wow, ok, esto que siento lo aprendí de mi papá, esto lo aprendí de mi mamá, esto lo aprendí de mi maestra, esto lo aprendí de mi hermana, esto lo aprendí de la sociedad, esto lo aprendí del sistema, esto lo aprendí de tal, ¿no? De, no sé, los mexicanos y o sea, vas viendo y te vas dando cuenta cómo tu narrativa interna, tu voz interna está principalmente creada de todos los humanos, no por el humano en sí, porque cuando eres pequeño no tienes como este propio criterio, sino que estás en una conciencia tan abierta que lo que sucede a tu alrededor lo empiezas a absorber como una esponja. Hoy yo, viendo a mi hija de 2 años, empiezo a ver cómo ella solita está creando su voz interior, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita está súper todo el tiempo diciéndole a todo el mundo: cállate, 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 porque escuchó una vez o muchas veces que a los perritos les decimos cállate cuando ladran en la terraza incontrolablemente, y ella empieza a decir cállate. Entonces yo la corrijo cada que dice cállate: no digas cállate. Decir cállate lastima a las personas, puedes decir hola. Y me encanta porque ahora la veo a ella solita diciéndoselo con su voz interior en voz alta, ¿no? O sea, se lo dice como: Mariana, no digas cállate porque eso lastima a las personas, di hola mejor. Y lo hace. Entonces es como que mi voz se queda en su programa de su cerebro y empieza ella solita a tener una voz interna que se dice que sí, que no, que es bueno, que es malo, que está bien hacer, que no está bien hacer. O sea, vamos moldeando, y es obviamente necesario para que sobrevivan y para que sean adultos funcionales, que les podamos ir guiando en decir que sí está bien, entre comillas, hacer, que no está bien dentro
de las normas de convivencia del mundo, de los humanos y de la sociedad. Entonces, desde ahí se va creando nuestra voz interior. De hecho, incluso en la crianza respetuosa, y hago esta pausa de suspiro porque me di cuenta que estoy hablando un montón y que tal vez es mucha información para ti, así que disclaimer, en cualquier momento del episodio, si sientes que estás ya como frita de información, pausa y tómate unas respiraciones porque me emociono y quiero dar todo de recursos y de herramientas. Ya después en mis programas y sesiones 1-a-1 puedo ayudarte a estructurarlo y a integrarlo en el cuerpo y en la experiencia. Eso como un disclaimer, ¿ok? Pero les platicaba que en la crianza responsable... un concepto que fue súper revelador para mí con mi hija y con mi niña interior es como esta importancia de no catalogar a nuestros niños con eres tal, eres tal, eres tal. O sea, esto lo he dicho muchas veces en mi otra página de maternidad cuántica. Ejemplo, una niña está llorando mucho o llora mucho porque está teniendo días difíciles porque hay una transición en su vida, lo que sea. Y hay una gran diferencia entre decirle a la niña, eres una berrinchuda, porque eso lo toma como parte de su identidad, a decir, estás sintiendo muchas emociones, o si quieres estás haciendo muchos berrinches, que los berrinches es una mala palabra, muy mal y poco consciente, pero bueno, eso, estás haciendo mucho berrinche, ¿qué necesitas? A decir, eres una berrinchuda, no entiendo qué necesitas, porque en una de esas, en la que le dices eres tal, ella está interiorizando en su voz interior soy berrinchuda, y en la otra está aprendiendo a decir es una experiencia que me está haciendo sentir de cierta forma que necesito, ¿no? Así como el otro ejemplo, si tú le dices a una niña, a un niño, ay, no seas tímida, eres una tímida o eres una grosera, están interiorizando que eso es parte de su identidad, en vez de decir, estás sintiendo timidez y darle más información o algún recurso, o decirle, eso que hiciste es algo grosero. Entonces cambia por completo el eres grosera, eres una grosera, a decir, eso que hiciste es grosero, no lo hagas, ¿saben? Entonces, antes no estaba toda esta información de la crianza consciente y hasta ahorita todavía cuesta a veces integrarla. Imagínense, y quiero que se acuerden y recuerden, cuántas veces sus papás, cuidadores, maestras, amigos les dijeron, eres una tal, eres una tal, eres una tal, tantas veces que lo interiorizaste. O incluso pudo haber solo sido 1 o 2 veces y lo interiorizaste como parte de tu identidad. Desde ahí creas tu identidad y desde ahí empiezas a crear tu historia y tu narrativa interior. Si ves, por ejemplo, a una mamá que todo el tiempo se está quejando, que todo el tiempo está sufriendo, que todo el tiempo se arrepiente, que todo el tiempo está diciendo algo así, tú vas a estar tomando esa misma forma de ver la vida y de tener tu narrativa. Pero la belleza de la conciencia y de estas herramientas es que podemos literalmente pasar de ser víctimas de una voz interior que se nos programó literalmente a empezar a ser creadora de mi nueva voz interior. No es tan fácil como decir, ya me di cuenta de esto, ya bye, porque como les dije en el episodio anterior y profundizamos, un pensamiento está generando una emoción, y esa emoción conectada con ese pensamiento está generando una frecuencia, una información que se va almacenando y que te va dando una forma de visualizar algo en tu mente que luego, si se repite y se repite y se repite, se vuelve una creencia, y si se repiten esas creencias constantemente, se vuelven una forma de ver la vida, se vuelve un paradigma. Un paradigma es como unos lentes o un filtro que ya tienes para ver la vida. Y yo quiero confesar, y no quiero decir que hay culpables o no, porque es mi camino y fue mi propia vida, pero por prácticamente todos los años, hasta hace nada, mi narrativa interior fue sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento, y a la fecha
muchas veces me cacho en esta narrativa de sufrimiento, de dolor, de que todo es duro, de que todo es difícil, de miedo, de limitación. Y por eso me abro en vulnerabilidad a decirles, esta herramienta es de las más probablemente intuitivas, pero también de las que siempre está disponible, pero de las a veces más difíciles de ver, porque es a veces muy difícil sí, como empezar a desencadenar o ensamblar estas narrativas, porque son profundas y vienen de algo muy dentro, que no solo son pensamientos repetitivos, sino que son emociones, patrones, conexiones neuronales repetitivas. Pero tenemos esta opción de hacerlo diferente y nuestro cerebro es plástico. Y si cambiamos nuestra narrativa y constantemente estamos haciendo ejercicio, sí o sí cambia tu realidad. Y esto yo lo estoy intentando todos los días con esta frase hermosa que llevo 3 años usando de esto va a pasar solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Entonces cuando la otra vez, por ejemplo, estaba acostada con mi hija y me empecé a sentir como súper frustrada, empecé a ver a tener una narrativa muy negativa de ves, no hiciste nada, no estás haciendo nada, así que hasta de solo recordarla me activa. Y me di cuenta, tuve ese don y esa ventaja hermosa de decir, wow, estoy siendo súper negativa, ¿qué hago? Y dije, voy a cambiar, voy a mover esta narrativa. Y me puse una canción que me activa positivamente, empecé a moverme, en cuanto nos despertamos empecé a jugar con ellas, tendí otra vez la cama y dije, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y nos activamos. ¿Y qué fue lo único que cambió de que yo me siguiera con mi narrativa pesimista, que hubiera tenido resultados pesimistas, a la otra narrativa? Darme cuenta de que estaba en una narrativa que no me estaba funcionando. Hay una cosa, sí, a ver, integren esta información. Vamos a tomar una inhalación y una exhalación muy, muy, muy profunda. Porque ahora probablemente al escuchar esto te estés cuestionando cuál es tu narrativa. Y es como si te quitaras tantito los lentes y vieras de qué color son, de qué forma son. ¡Wow! No sabía que tenía lentes. Tal vez algunos de ustedes no sabían o no se acordaban que tenían unos lentes de percepción. Y es normal. No conozco creo que, o sea, es bien, es parte de vivir y sobrevivir como un humano, tener unos lentes de percepción, porque si no, imagínense, como no tener lentes de percepción y poder ver todo demasiado. Es como podemos ir teniendo nuestra colección de lentes y decir, wow, a ver, no inventes, se me pusieron solitos los negros, vamos a ponernos estos de solecito, vamos a ponernos estos de arcoíris, vamos a ponernos estos de tal, ¿no? Mover y empezar a cambiar tus lentes para ver qué efecto tienen en tu realidad. Entonces, la pregunta que seguramente te estás haciendo, si te estás dando cuenta de esta narrativa interior, porque me atrevería a decir que todos tenemos narrativas que no nos gustan y que tienen el potencial de ser cambiadas y mejoradas para cambiar la realidad, probablemente te estés preguntando cómo reprogramo esa narrativa, cómo cambio esa narrativa. Y puede parecer la respuesta muy intuitiva, como te digo, como pues cambia la narrativa. Fake it till you make it. Finge hasta que hasta que eso suceda. Y sí es una parte, sí es desde ahí. Te respondería mucho que es crear el hábito de despertar y decir qué historia me quiero contar hoy, qué historia me estoy contando al despertar automáticamente y qué historia me quiero contar a partir de ahora. Ese es un ejercicio que estoy empezando a hacer y que me cuesta trabajo sostener, francamente, pero que de solo pensar en hacer ese ejercicio ya me cambia todo. Y es agarrar un cuaderno o ponerme frente al espejo y todos los días decir, contarme los resultados de esa historia que quiero contar. Y les digo que apenas estoy empezando a hacerlo esta semana que empecé a diseñar y hablar de esta herramienta, así que verán y veremos los resultados juntos. Pero imagínate que
por ejemplo, uno de mis objetivos es tener una casa para mí, para mi hija, tener otra vez independencia financiera y poder moverme. Entonces, en vez de decir, sí puedo moverme, soy buena, tengo independencia financiera, es escribir o verme y decir, wow, me encanta la independencia financiera que tengo, me encanta que puedo invertir mi dinero en comprar una casa, me encanta la casa que estamos construyendo, y empezar a fake it, a fingirlo hasta hacerlo. Y para eso les voy a dar una propuesta para hacerlo juntos, en grupo, en estas dinámicas de hacer esto, usar estas herramientas de cuántica, visualización y narrativa para cambiar nuestra realidad, porque el primer paso es sentirlo, así como esa misma hipnosis es sentirlo, ¿ok? Entonces, hay una cosa, no sé si han escuchado del sistema reticular activador. El sistema reticular activador es una red de neuronas que tenemos en nuestro tronco cerebral, que actúa como un filtro de la información que recibimos constantemente del entorno. ¿Okay? Entonces, imagínate que nuestro cerebro está recibiendo todo el tiempo millones de estímulos: sonidos, luces, movimientos, pensamientos, emociones, información. Si tuviéramos que procesar todo, muy probablemente estaríamos súper traumados, disociados o entraríamos en un colapso. Entonces, nuestro sistema reticular activador es este filtro que filtra la información según lo que creemos, pensamos o consideramos importante. Entonces, este sistema reticular activador que nos permite ser humanos funcionales también tiene esta capacidad y esta función de mostrar lo que confirma nuestra narrativa, en el ejemplo de la narrativa. Entonces, ¿cómo funciona? Y el ejemplo más famoso de este sistema reticular es, por ejemplo, piensas en un coche rojo o piensas en un número y lo ves por todos lados. Eso es producto de tu sistema reticular activador, porque empieza a decirle, como una parte de tu cerebro dice, es importante los coches rojos, tienen un significado que le das, es importante el 1111, y entonces cuando lo ves, cuando lo encuentras en tu experiencia, se activa ese sistema y que te dice, presta atención, hay un coche rojo, presta atención, hay un 1111, versus otra persona que no es importante esos símbolos o esas cosas, ¿saben? Entonces, ese sistema reticular activador va a estar confirmando todo el tiempo nuestra narrativa. Si yo digo, por ejemplo, la vida es difícil, no soy suficiente, siempre hago todo mal y todo tarde, mi sistema reticular va a buscar confirmar eso y va a filtrar la información para mostrarme eso que va a encajar con esa narrativa o con esa historia. Y entonces, al hacerlo, va a mantener dentro de mí viva esa misma narrativa, esa misma versión y esos mismos resultados que me van dando cada vez más pruebas de que esa narrativa es real. ¿Me explico? Entonces, imagínense eso, ¿no? Si yo cambio a siempre logro lo que quiero, mi narrativa, o sea, si me doy cuenta que tengo una narrativa de nunca logro hacer nada, y eso me di cuenta hoy, dije como, todo lo que me falta y no he hecho nada, lo dije en voz alta, no le dije, le dije a mi mamá, todo lo que me falta y no he hecho nada, y pausé, me di cuenta, tomé conciencia y dije, ¿cómo que no he hecho nada? Claro que sí, ya hice el outline, ya sé de qué voy a hablar, ya tengo ya tengo el título, claro que ya hice mucho. Y entonces cambió mi foco, cambió mi atención y fue todavía más fácil y ligero acercarme a eso que tenía que hacer. Entonces, ¿cómo reprogramarlo? Es eso, estar constantemente y todos los días, darte esta rutina de decir, ¿qué historia me quiero contar conscientemente? La segunda, o más bien la primera, pondría, ¿qué historia me estoy contando? Y esa te la puedes preguntar de lo primero que haces cuando despiertas, ¿hacia dónde va tu atención? Esa es una de las herramientas que puse en mi curso de narrativa interior, que ahora ya lo van a poder también adquirir y verlo en pregrabado, porque fue un curso que hice hace 2 años que estaba embarazada y me cambió muchísimo la perspectiva, y a todos los que estuvieron en el curso, y ahora lo voy a relanzar porque me lo pidió este proyecto. Así que, primero, te das cuenta de cuál es tu narrativa actual, y segundo, dices cuál es mi nueva narrativa. Le das una nueva orden a tu sistema reticular activador. Entonces,
empiezas a mover esa narrativa y esas comprobaciones de tu narrativa. Esa es la primera. La segunda es darte cuenta de tus creencias. Es súper importante darte cuenta de cuáles son las creencias más arraigadas que tienes. Y para eso también en el taller te doy varias herramientas para darte cuenta de esas creencias que forman tus lentes, tu percepción, tu narrativa, para redefinirlas. Es como borrar, hay una forma literalmente de borrar el programa. Entonces imagínate que entras a la compu y dices borrar ese comando y lo voy a reemplazar con tal. Y normalmente así funciona nuestra mente, como el programa de una computadora, que es if, then. O sea, sí, entonces es si encuentras un 0, entonces lanzas esto. Si te dan esta respuesta, entonces tú das esta. Literal, así podemos reprogramar nuestro cerebro y hay un montón de herramientas para hacerla. Yo también les comparto una en el curso de narrativa interior pregrabado, que ya va a estar disponible a partir de mañana que escuchen este podcast. Entonces, también les voy a dejar en mi Instagram y en la newsletter, si es que ya están inscritos, y si no lo pueden hacer ahora, les voy a dejar el link y todo lo que necesitan para hacerlo. Les voy a dejar una lista de preguntas que tienen como este objetivo de cómo puedes revisar tu narrativa interior. Entonces, un ejercicio que se pueden hacer es cuestionarse cuando ven si vieras a un amigo de hace muchos años, que hace muchos años no ves, 5 o 6 años, y te dice, ¿qué onda? ¿Qué es de ti, amiga, amigo? Cuéntame, ¿qué es de ti? ¿Qué historia le cuentas? ¿Qué historia le contarías? No, pues estoy en esto, ¿no? ¿Qué le contarías? Esa primera respuesta te va a decir mucho de tu narrativa interior. Y empiezas a darte cuenta de que quieres rediseñar de esa historia y la vuelves a escribir. Literal, eso también lo hacemos en el curso. Y eso, también cuestionarte cuando sales con amigos, cuando vas o cuando hablas con amigos, de qué es lo que estás hablando constantemente. Yo me di cuenta que todo el tiempo estaba hablando de algo que no me llenó, o sea, que me estresaba, que no me gustaba hablar de eso, pero era como algo que lo hacía así como casi, ay Dios, perdón que le pegué al teléfono. Era algo que lo hacía casi automático, ¿no? Era como, hablar de esto, y luego me iba y decía, ¿por qué hablé toda la noche de esto con mis amigas? ¿Por qué usé toda mi noche para hablar de esto que me choca? Y empecé a cambiar y empecé a moverme, y ahora digo, ¿de qué me gustaría hablar con mis amigas? De mis nuevas aventuras, de mis nuevos objetivos. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti que con tus amigas de antaño sales drenada porque hablan de chismes, hablan del pasado, hablan de cosas que no quieren, hablan de sus exes? O sea, basta, ¿no? Basta de frecuentar a esas amigas. O cómo sería proponerles una dinámica donde decimos, ¿por qué no vamos a platicar de esto? ¿Por qué no platicamos de esto otro? Entonces, o te alejas o busca unas nuevas dinámicas de relacionarte, porque a veces con ciertas personas ya tenemos un mecanismo y una historia que nos contamos constantemente porque nos alimenta y alimenta el chisme y nuestro vínculo. Pero empieza a cuestionarte también con las 5 personas que te llevas, dicen mucho de ti. Entonces, todo el tiempo estás hablando cómo y con quién, de qué. ¿Eso te está nutriendo o está reforzando una narrativa que no quieres, que te está dando resultados en tu realidad que no te gustan, pero que se siguen reforzando una y otra vez? Desde ahí también empieza a cuestionarte el cambiar esos hábitos, esas personas, esas conversaciones que ya no te dan más que una narrativa obsoleta que te va a traer resultados iguales o cada vez peores para comprobarte esa narrativa. Entonces, ¿cuál es la historia que te cuentas? ¿Qué pensamientos ocupan más espacio en tu mente? Si pudieras hacer una gráfica de pie famosa, así por porcentajes, ¿cuáles son los pensamientos que ocupan más espacio en tu día a día? Y luego, obviamente, haz este ejercicio de cuáles son los que quiero que ocupen mi mente. Y eso lo podemos hacer juntos en el curso. ¿A qué ideas le das más poder? ¿Te vives desde la víctima o desde la creadora de tu realidad? ¿Y qué obtienes al mantener esa narrativa? Porque siempre tenemos una ganancia secundaria. Si yo digo que soy la pobrecita porque no tengo dinero y porque soy tal y porque... ¿Cuál es mi ganancia secundaria? Mantenerme en donde estoy, seguir, no sé, que me sigan ayudando, que me sigan viendo como X o Y. Empieza a cuestionarte cuál es tu ganancia secundaria, porque esa es una gran forma de desarticular esa narrativa para construir una nueva. Y también el otro día subí un reel, ya para cerrar este episodio,
de algo bien poderoso y bien importante que estoy aprendiendo en mi formación de trauma y de teoría polivagal, como todo lo del sistema nervioso, es que a veces, por ejemplo, si estás hablando constantemente de tu ruptura con tu ex y cómo fue duro y qué le pasó y ahora que ya la encontraste con otra, lo que sea, si constantemente estás hablando de eso y ves a tu amiga o a tus 5 amigas y dices, ya, qué bueno, ya están aquí porque les voy a contar de ahora el segundo episodio de la temporada de mi novela de cómo está horrible mi vida, entonces eso probablemente es algo que no ha terminado de cerrarse, y para eso está la terapia o están muchas herramientas de journaling o de corte de esa energía que te pueden ayudar para cerrar ese ciclo, porque a veces ya es muy inconsciente. Y te gana ese cambio de narrativa, te gana esa narrativa a la nueva que quieres crear. Bueno, con esto les dejo y les recuerdo que el 24 de abril nos vamos a ver en el encuentro gratuito para platicarles el mapa de su existencia, de su numerología cuántica. Les voy a lanzar muchas cosas increíbles y sorpresas, así que inscríbanse gratis si aún no están. Se va a quedar grabada la sesión, sí, muy probablemente. Y pues nada, sigan acá. Yo soy Ana, yo soy Cuánto y nos vemos muy pronto. Los quiero, los abrazo y gracias por escuchar este tercer episodio.